Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar desarrollando otro contenido. Vamos a estar desarrollando lo que es el balance hidrosalino y lo que involucra el balance hidrosalino. Vamos a estar hablando de lo que es. Primero vamos a definir. Dice, es el equilibrio entre todos los recursos hídricos que ingresan al sistema y los que salen del mismo. Es un intervalo de tiempo determinado. ¿Qué nos dice? Es que todo lo que ingresa y egresa en el paciente, en el organismo del paciente, ¿verdad? Lo que ingresa, ahí podemos observar en la imagen que dice que aportes, lo que ingresa y la pérdida. Aportes puede ser comidas, líquido, metabolismo. La pérdida, orina, heces, piel y a través de los pulmones, que a veces pueden ser equilibrados y otras veces no. El objetivo, controlar los aportes y pérdida de líquido en el individuo durante un tiempo determinado para que se mantenga el equilibrio hidroelectrolito. Planear en forma exacta el aporte hídrico que reemplace la pérdida basal previa y actual del organismo. Prevenir la deshidratación y déficit hídrico que pueda alterar la función renal y el crecimiento. Prevenir la sobrehidratación que puede traducirse en sobrecarga cardiovascular, edema pulmonar o insuficiencia cardíaca. Esto es todos los objetivos de por qué se realiza el balance hidrosalino. El cálculo y el balance hídrico de los pacientes sometidos a un control estricto de los líquidos aportados y eliminados son de suma importancia para conseguir un objetivo terapéutico y evitar las complicaciones derivadas en un exceso o déficit de aporte de líquido. Puede tener en exceso, como también dice que puede ser disminuido el aporte de líquido de los pacientes, ¿sí? Ahí nos habla también de el balance hidrosalino, ¿sí? Los balances o por qué se pueden reducir o por qué pueden aumentar. El balance hídrico es un cálculo comparativo entre el total de volumen aportado y el total de volumen eliminado de un paciente. Total de 24 horas, parcial por turno, acumulativo del día anterior y el presente. Y sucesivamente hasta no hay indicaciones médicas, egreso del paciente. Cuando nos indica el médico puede ser en un total de 24 horas cuánto, o también puede ser parcial que se realiza por cada turno, acumulativo es del día anterior y el presente, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que va indicando el médico se va realizando. Acá podemos visualizar un poco la imagen, la cantidad de líquido que se va aportando y utilizando, ¿verdad? Dice cantidad de líquido corporal. El 60% del líquido, puede ser un 60, 70%, dice. 2 a 3 líquidos intracelulares, 1 a 3 líquidos extracelulares, que es un aporte de 20%, que en total un 5% intravascular y 15% intersticial o tisular. El 100%, el peso corporal en un 60% está incorporado por agua el ser humano. 60-70%, varía mucho de acuerdo a cada escritura específica de las partes científicas. Dice acá, por lo tanto, el balance de líquido se determina al final, dice. El balance cero o neutro, en donde los ingresos y egresos son iguales, pueden ser equitativos. Balance positivo, los ingresos son mayores que los egresos, resultado de retención de líquido sobre hidratación. Cuando es positivo, es decir, el aumento. Y balance negativo es donde los ingresos son menores de los egresos, lo que provoca pérdida de peso y deshidratación en el paciente. Estos son los valores que se pueden presentar. Factores que influyen en el volumen de líquido corporal. La superficie corporal, cuanto más pesa una persona, más agua contiene el cuerpo.
con excepciones de la grasa, la que casi carece de agua. Es decir, mientras más grasa hay en el cuerpo, menor es el contenido de agua por unidad de peso. La edad, los lactantes tienen más agua en comparación con el peso corporal de un adulto. El sexo, la mujer tiene ligeramente menos agua por unidad de peso que el hombre, porque está constituido por un porcentaje de grasa levemente mayor que en el del hombre, ¿sí? Dicen el feto tiene presencia de agua 100%, en un bebé puede disminuir hasta el 80%, en el adulto un 70% y en un anciano un 50% de aporte de agua. Un electrolito es un elemento que al estar disuelto en agua se disocia y es capaz de transmitir corriente eléctrica. Los electrolitos son imprescindibles para muchas funciones orgánicas. Ejemplo, funcionalismo, neuromuscular y equilibrio ácido-base también. Electrolitos son cationes y aniones. Mantener el pH, que es potencial de hidrógeno, ácido-base, para mantener la presión osmótica y la temperatura corporal, es decir, una homeostasis y un equilibrio en el cuerpo. Y tenemos, ¿cuáles son estos electrolitos? El sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, fosfato y el sulfato, ¿verdad? Esos son los tipos de electrolitos que tienen. Y tienen cargas positivas, algunos tienen cargas negativas, tiene que tener una combinación porque son combinaciones eléctricas. ¿A qué tipo de paciente se le hace balance hidrosalino? Nos dice. A los pacientes deshidratados, postoperatorio, inmediato de cirugía, con vómitos, diarrea, hemorragias, fiebre, quemaduras, sudoración excesiva, que es la diaforesis o insuficiencia renal aguda, enfermedades de Addison. También la hipernatremia, politraumatizados en restricciones de ingesta de líquido y pacientes con vía oral suspendidas, entre otros. Componente en la hoja del balance. El ingreso y el egreso. El ingreso enterales, alimentos, agua, medicamentos. Los parenterales, líquidos, medicamentos, derivados de sangre, otras alimentaciones parenterales. Agua también. Y egreso, diuresis, pérdida insensible, fiebre, polignia, pérdida de concurrencia, heces fecales, vómito, aspiración gástrica, ileostomía, colostomía, contenido de los drenajes, sangramiento también involucra entonces en los componentes que se tienen en cuenta en el balance. Pérdida insensible es la pérdida de agua por evaporación en forma no visible. Ocurre en todas las personas en forma continua. Se calcula aproximadamente en un adulto entre 800 cc en 24 horas. Esta pérdida se produce a través de la superficie cutánea o piel, 400 cc aproximadamente, y además de los pulmones 400 cc también aproximadamente, como vapor de agua durante la respiración. Agua endógena. Debe entenderse el volumen de agua que se produce por día. El metabolizarse los líquidos, las proteínas y carbohidratos aportados por los alimentos. Este volumen de agua se produce a nivel celular y de allí se distribuyen por todo el agua corporal de nuestro cuerpo. Acá nos habla un poco de los valores que podemos identificar, ¿sí? ¿Cuáles son esos valores? Voy a leer un poco para poder, identificar porque no se observa bien la imagen. Valores útiles que debemos saber para el balance hídrico del paciente. Un vaso chico o una taza de 250 cc, lo que se suele usar.
un vaso grande que mide 300 cc, un tazón de 30 cc, una cucharada de té 5 cc, una cucharada 15 cc, una taza que es 300 cc, porción de gelatina 50 cc, porción de mazamorra 50 a 80 cc, porción de puré arroz a 100 cc, una unidad de sangre de un cuarto o de medio, 500 cc. Son ciertas medidas o parámetros que nos dan para poder identificar de acuerdo a lo que va tomando e ingresando el paciente. El balance de hidroelectrolito es positivo cuando los ingresos son mayores que los egresos de eliminación. El balance de hidroelectrolito es negativo cuando los egresos de eliminación son mayores que los ingresos. Balance normal, ingresos y egresos difieren entre sí más o menos el 10%. Entonces, el ingreso sensible es agua, alimento, jarabe, puede ser enteral y parenteral, solo hidratados, tratamientos, transfusiones sanguíneas. Después lo que son insensibles, el agua, metabolizado, oxidación. Y los egresos sensibles, vía oral, vómito, orina, heces, sangrados, sonda vesical, drenajes. Insensibles, temperatura, respiración, transpiración y postoperatorio. Bien, acá quiero que observen bien la imagen. Vamos a identificar un poquito los ingresos sensibles y los egresos insensibles, ¿verdad? Dice, el agua metabólica, oxidación, valores normales entre 300 a 400 ml por 24 horas. Los signos vitales normales, si tiene los signos vitales normales, nosotros le damos un valor de 0.2 por kilogramos por hora. Y en cambio, si los signos vitales son alterados, que es 0.5 por kilogramos por hora. Y la pérdida sensibles, valores normales de 500 a 1000 ml por 24 horas. Los signos vitales normales, hablábamos que es de 0.5 kilogramos, y hablamos de manera insensible, ¿verdad? Los signos vitales, temperatura aumentado por cada 1 grado de más de valor normal, se perderá 0,1 ml por kilogramos hora. Frecuencia respiratoria aumentada por cada 5 respiración de más, el valor normal se perderá entre 100 ml en 24 horas. Transpiración moderado e intermedio, 500 ml por 24 horas. Moderado continuo, 1000 ml por 24 horas. Profuso, 2000 ml por 24 horas. Una transpiración constante. Postoperado, microlaparotomía 3 menos o es igual a 50 ml por hora. Abdomen abierto, 100 ml por hora. Tórax abierto, 150 ml. Estos son valores de ingreso sensible y egreso insensibles que se puedan dar. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros tenemos que calcular de acuerdo a estos valores lo que puede darse. Ahí en el primer ejemplo, en la parte de arriba, tenemos que saber sí o sí el peso de ese paciente para poder hacer nuestro cálculo específico de acuerdo a sus valores. En este caso podemos observar, supongamos que el paciente tiene 65 kilos y que sus signos vitales nos dieron un valor normal. Entonces vamos a utilizar 0.2. ¿Qué nos dice la fórmula? Que es 0.2 por kilogramos por hora. Entonces sería el valor para identificar, el valor que nos da es 0.2 por 65 kilos, que sería el kilo del paciente, por 24 horas. Es igual, una vez multiplicado los 3 nos da 312 ml. Ese es su ingreso, ¿sí? En caso
de que el paciente no dé unos signos vitales alterados, vamos a utilizar, como observamos acá, el valor de 0.5 por 65 kilogramos por 24 horas es igual a 780 ml el ingreso de ese paciente. Acá vamos a hablar en la parte de egreso, pérdidas insensibles. Los valores cuando eran 500 a 1000 eran los valores, ¿verdad? Y acá vamos a utilizar los signos vitales, vamos a decirle que son valor normal, que hablábamos que era de 0.5 por 65 por 24, que da 780. Acá vamos a ver otro ejemplo que hablamos de la parte de la temperatura. Por cada 1 grado Celsius más valor se perderá un 0.1, ¿verdad? Entonces ponemos 0.1, el kilo que nos da 65 por 24 horas es igual a 156 ml, lo que es la pérdida que hace de acuerdo a su temperatura, porque acá el paciente tiene 37.5 a 38 grados, que es una fiebre. Y en la parte de abajo podemos identificar la parte respiratoria. Moderado intermedio, que era 500 ml por 24. Moderado continuo de 1000 ml. Y profuso, que era 200. Que en una transpiración, disculpen, en la parte de respiración estamos hablando. Por cada 5 respiraciones más del valor normal se perderá